Muy buenos días, mi nombre es Ronaldo Ramírez de la Cruz y hoy voy a presentar sobre los temas motores asíncronos, síncronos y universales del profesor Marco Antonio Esquena Triana. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Bueno, motores asíncronos. Un motor asíncrono o un motor de inducción como es más conocido es un tipo de motor corriente alterna en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la de un campo magnético del estator. Esto quiere decir que gira un poquito más rápido. Bueno, el motor asíncrono trifásico es formado por una jaula de ardilla, un bobinado y un estator, que es lo que normalmente contiene cualquier tipo de motor. Y estas bobinas trifásicas están entre sí en un grado de 120. Y así se ve, o como más o menos se ve un tipo de motor asíncrono. Bueno, la diferencia entre este tipo de inducción a la de un universal es que el emanador del motor del rotor no está conectado con el circuito de excitación, en el cual en el universal sí está eléctricamente aislado, ya que este tiene tipo unas barreras de conducción en todo su largo. ¿Cómo está constituido un motor? Bueno, un motor está constituido, como sabemos, la parte fija del circuito magnético, o el estator, mejor dicho, y que esta tiene la carcasa de función protectora, ya que esto protege pues al estator y así hace que no deje de funcionar. El interior del estator va colocado pues el rotor, la flecha principal del cilindro, y entre ese va el entrehierro de esos motores, que es constantemente su circunferencia en el cual debe ser el momento posible, bueno, su valor. Ahora su funcionamiento o utilidad, o bueno, para que sea más o menos. Este tipo de motores funciona con según el principio de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es el principio de inducción mutua de Faraday. Bueno, o primer principio de Faraday. La ley de Faraday. Esta establece que una tensión inducida por un circuito cerrado directamente es proporcional a la rapidez que se cambia en el tiempo de un flujo magnético que atraviesa pues, una superficie cualquiera. Y así es como más o menos se puede ver un tipo de circuito cerrado en esa imagen. Bueno, regresemos. Ahora bien, partes que contiene ese tipo de motor. Este motor contiene, como ya vimos, un rotor que puede ser dos tipos, la jaula de ardilla o el bobinado. La jaula de ardilla, el estator y el bobinado. Así que como más o menos es un tipo de motor. Ay, perdón. Bueno, continuemos. Las ventajas que contiene este motor son varias. Su construcción es bastante simplemente y es por naturaleza, ya que este tipo de construcción de estator es similar a los tipos de motores síncronos, así como como este tipo de motor de introducción. Sin embargo, este tipo de motor, el asíncrono, necesita un anillo de colector para que se alimente el suministro de corriente continua, el rotor o, en el caso, un generador síncrono. El funcionamiento del motor es independientemente de las condiciones ambientales, ya que esto quiere decir que se debe al motor de que es robusto y es muy fuerte. Un motor de inducción de jaula de ardilla, como se mencionó antes, no tiene cepillos, no tiene anillos y no tiene ese tipo de cosas. Esto quiere decir que su costo del motor es bastante bajo y muy económico. Otro tipo de ventajas son, como se dijo anteriormente, debido a este tipo de cepillos no hay chispas en el motor. Esto quiere decir que se puede trabajar sin ningún riesgo. A diferencia del motor síncrono, el motor de inducción trifásico tiene un alto par de arranque. Eso quiere decir que tiene una buena velocidad y que no se sobrecarga. Un motor de inducción es una máquina que es ambientalmente una eficiencia plena, ya que esta varía entre el 85 o el 97%. Ahora un poquito
poquito de las desventajas que contiene, ya que no todo es color de rositas. El motor de inducción monofásica, a diferencia del inducción, este no tiene un par de arranque automático, o sea, se puede decir como que se tiene que hacer un movimiento mecánico para que funcione. Durante las condiciones de una carga ligera, el factor de potencia del motor cae en un valor muy bajo, ya que se debe al durante arranque. Eh, Otro tipo de desventajas que contiene este tipo de motor son el control de la velocidad de inducción es muy difícil conseguir. Esto quiere decir que muy rara vez vas a encontrar ese tipo de motores con un buen control de velocidad. Los motores de inducción tienen altas corrientes de entrada que se denomina como magnetización, ya que este tipo de corrientes son de entrada. Esto causa pues una pequeña reducción del voltaje y esto hace que a veces no pueda arrancar el motor, ya que debido a que es un simple arranque chiquito, el motor no se puede usar dado bien como debería hacerlo. Ahora bien, vamos a ver un pequeño diagrama del asíncrono. Como vemos, aquí está el estator, el rotor, los anillos y el interruptor general. Ahora bien, por si tienen más dudas, aquí están nuestras bibliografías. De todos modos, lo dejaré en la descripción, si es que puedo. Ahora vamos a ver los motores síncronos. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en la rotación del eje, ya que esta está sincronizada frecuentemente con la corriente de alimentación. Su velocidad de giro es constantemente dependiente, ya que depende de una frecuencia de una tensión red eléctrica, la que se puede decir, ya que esta va conectada por un tipo de polos, conocido como perdón, velocidad de sincronismo. Este tipo de motor corriente magneto, el estator del rotor, crea un tipo de campo magnético, tipo de un campo magnético de un sincronismo. Ahora, su expresión matemática es esta fórmula. Como sabemos, n es igual a una frecuencia de revoluciones por segundo. La F, es la frecuencia a la red que está conectada, o hertz, mejor dicho. La P mayúscula son los pares de polos que contienen este tipo de frecuencia, y la P minúscula son los polos que contiene, por si tienen dudas. Y aquí, como vemos, este es el motor que conlleva el estator y rotor. Como sabemos, un tipo de motor, casi cualquiera. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de su funcionamiento. Funciona de una forma muy similar a la de un alternador, y dentro de esta familia se puede decir que son los motores síncronos, los motores asíncronos sincronizados y los motores de imán permanente. Los motores de síncronos son llamados así por la velocidad que tiene el rotor y la velocidad que contiene el estator, perdón, la velocidad del campo magnético del estator son casi iguales, por eso es que casi no hay mucha diferencia en ello. Unas pequeñas ventajas que hay en él: la corrección del factor de potencia. Esto quiere decir que puede ayudar a reducir los costos de energía eléctrica y mejorar el rendimiento del sistema de energía. Altos torques y bajas corrientes de arranque. El motor síncrono es proyectado con una alta capacidad de sobrecarga, manteniendo la velocidad constante incluso. Aplicaciones con grandes variaciones de carga, mejor dicho. Otras ventajas que hay es de la velocidad constante en variaciones de su carga. Su velocidad permanece constantemente. Las situaciones de sobrecarga, como si bien se dijo, son durante las oscilaciones de tensión. Alto rendimiento, las conversiones de energía eléctrica es mecánica, es eficiente, genera mayor ahorro de energía, operando con alto rendimiento. Mayor estabilidad en la utilización de convertidores de frecuencia, actúa en un amplio rango. Ahora bien, vamos a ver, bueno, que termine, claro, unas pequeñas desventajas que hay en él. Bien, como 100, no todo es perfecto, no son 100% reutilizables, o sea, no son reversibles, o sea, no se puede reversir. Y bueno, para principiar es preferible que se arranque en vacío, o sea, que no tenga mucho. Se debe realizar correctamente su funcionamiento al motor síncrono. Un alto rendimiento. La conversión de energía eléctrica, como científico en mecánica, es eficiente.
generando mayor ahorro de energía, operando con alto rendimiento. No se les puede vaciar la carga con forma brusca, ya que corre el riesgo de perder la velocidad, y eso hace que no pueda servir. Ahora bien, veremos las pequeñas partes que contiene un motor síncrono. Como vemos, aquí está la bombera, el eje motor, que es lo importante, el cojinete, las aletas de refrigeración, el rotor de la doble jardilla, flujo de aire de refrigeración, ventilador de refrigeración y estator con devanados estatóricos. Ahora bien, vamos a ver un pequeño diagrama del motor síncrono. Y aquí está. Como se vio, se necesita un espacio de 120 grados para que funcione correctamente bien. Ahora bien, si tienes más dudas, ve este tipo de páginas. Ahora por último y menos importante, bueno, también importante, son los motores universales. Como sabemos, este tipo de motores universales funcionan tanto como para energía, para tipo de motores de corriente continua y de corriente alterna, ya que son un tipo de motores similares. O sea, puede funcionar como corriente alterna y como corriente continua. Funcionamiento del motor universal. Como ya vimos, funcionan de las dos maneras. Así que vamos a ver los dos primeros principios que dice la corriente continua. La corriente continua, como bien sabemos, es un tipo de motor serie normal con sus mismas características, como se dijo. Al invertir la corriente continua del motor en serie, el sentido de rotación permanece constantemente. Sí, claro, siempre y cuando se aplica un corriente de alterna a la serie. Y bueno, vamos a ver. Corriente alterna. Cuando el motor universal es conectado en corriente alterna, su flujo varía de medio ciclo. Es la primera mitad de la onda de corriente alterna, denominada positivamente. Vamos a ver las partes que contiene un motor universal. Como sabemos, contiene las mismas partes que contiene cualquier otro motor, ya sea corriente alterna o corriente continua. La carcasa, el estator, el rotor, el colector de algas y el portaescobillas o carbón. Como vemos, un pequeño imagen. Unas ventajas que contiene el motor. Ah, mediante la conexión de aerostato en serie es inducido, o sea que se puede regular la velocidad de giro y esto hace que no se sobrecargue. Puede funcionar como ya vimos, con corriente alterna o con corriente continua, perdón. Y vimos, se puede constituir con cualquier velocidad de giro y poseen un tipo de par de arranque elevado. Ahora bien, unas desventajas del motor. La conexión del colector y el escobillas puede producir chispas. Este tipo de chispas puede hacer de que el motor deje de servir y esto hace que puede que haga un cortocircuito. El inducido, para principiar, es difícil de reparar. O sea, es un poquito difícil de que te lo reparen fácilmente y aparte requiere un tipo de revisión periódica de los elementos delicados. O sea, se puede decir como que si una pequeña parte de los que contiene el motor se rompe, va a ser un poquito difícil encontrar o sustituir ese tipo de materiales. Y aparte son un poquito ruidosos al momento de su funcionamiento de girar. Ahora bien, por casi último y para terminar, vamos a ver un pequeño diagrama del motor universal. Y como vemos son dos diagramas, ya que como ven son del bobinado, rotor bobinado y escobillas. Esto quiere decir que son los dos diagramas del motor de corriente alterna y de corriente continua. Y bueno, por si tienes un poquito más de dudas de los motores universales, aquí están unos links por si quieres verlos, claro. Y bueno, eso es todo por mí y bueno, yo espero que les haya gustado este video. Chao, chao.